Para que la gente lo compara con la alemana, que no es la alemana, que la robaron de allí. Eso es, sí, bueno. ¿Pero la robaron de verdad de allí? Sí, sí, claro. Es que, claro, a ver, en la India, a ver, es que la India, yo sigo ahí enamorado de la India, ¿no? No, está claro. Entonces la India sigue, o sea, es como una especie de pozo de decantación en el que se han ido creando capas, más capas de cultura, de civilización, de simbología, de religiones, de lenguas, de tradiciones, y todas se conservan. O sea, yo en la India puedes viajas al Neolítico, yo estoy en el Neolítico, a 10 minutos de mi casa estoy en el Neolítico. Qué fuerte. Y estás con unos ritos chamanes y tribales y estás ahí y me siento antropólogo. Yo creo que mi vocación es de antropólogo. Entonces, en toda esta tradición llegaron unos alemanes locos, románticos, el romanticismo alemán, ¿sabes? ¿Llegaron Wagner. cuándo? Pues antes, en los años 20, 30, ¿no? Supongo, cuando empezó el nazismo alemán, ¿no? ¿Y cómo llegaron? No lo puedo entender. Pues porque... O sea, eso es lo que a mí en mi cabeza es como... Claro. Vale. Era un símbolo en la India que yo he mirado y significaba amor y honradez, sí, o no sé qué. Bueno, ¿no? Pone internet. Tiene mucho significado. Y dices, o sea, ¿en qué momento? O sea, yo no sabía, o sea, Hitler no fue a la India. No. ¿Sabes? O sea, ¿tuvo que huir algún alemán o simplemente vio el símbolo y dijo, me gusta, es como el símbolo de Nike? ¿Sabes? En plan, tiene gancho. Claro, no sé. Tiene mira, gancho visualmente. Detalle, eso es bueno. ¿Por qué eligieron la esvástica y no otro? Porque ahí está lleno de símbolos. O sea, hay un montón de símbolos. ¿Por qué eligieron esa? Ahí claro, ya no ¿por lo qué sé. los nazis eligieron la esvástica? Esa pregunta no la sé. Exactamente no la sé. Mira, ya indagaré porque seguro que ya han dado explicación. Lo que yo sé es la intención con la que venían los alemanes. ¿Qué era? ¿No? Pues descubrir, o sea, claro, es que digamos un siglo antes de que llegasen, en el siglo XIX, es cuando los filólogos se dan cuenta del indoeuropeo, de la lengua, de la conexión de los idiomas europeos y la India, ¿no? Entonces dicen, aquí se da el ancestro común de estas lenguas, que es el indoeuropeo, y entonces, digamos, culturalmente, los nazis buscando la pureza aria, y además se da también una lectura de la India conquistada por los arios indoeuropeos, ¿sabes? Que eso es una lectura más colonial, ¿sabes? Sí, sí. Dominados por unos blancos de las estepas que llegaron y entonces dominaron a los indios oscuros, ¿sabes? Y entonces los alemanes estaban buscando sus raíces y mandaron a eruditos y a exploradores a la India, porque todo esto se mezcla también con toda la tradición esotérica de la teosofía, Madame Blavatsky. ¿Qué significa esotérica? Esotérica, pues es la historia no contada, lo que no ha sido expuesto, ¿no? Toda tradición, y más religiosa, tiene la parte exotérica, que es la normal, el catolicismo. Tienes un catolicismo exotérico y también tienes un catolicismo esotérico, en el que ya se habla del cuerpo crístico, se hablan de unos conceptos que lo aceptarán o no, pero todo tiene la parte mistérica, que es lo que es difícil de entender, o tienes que asumir más elementos para llegar a un nivel de abstracción que la gente normal no tiene tiempo o interés para adentrarse, ¿no? Entonces, y todo esto trae mucha cola, ¿no? Sí. Entonces, la teosofía, que es del siglo XIX, que es interesantísimo, a mí me encantó la teosofía. Teosofía. No sé qué es teosofía. ¿No sabes lo que es teosofía? No. Pues se da el primer contacto entre Oriente y entre la India, sobre todo, y Europa, la Europa decimonónica, ¿vale? Es con una Madame Blavatsky, una señora muy peculiar, que viajó a Tíbet y estuvo viviendo durante varios años viajando, una mujer sola. ¿De dónde era? ¿Ella? Esta era, no sé si era ucraniana o rusa o algo así, pero digamos, donde estuvo viviendo más en Inglaterra. Vale. O sea, era como de origen y de esa época. Llegó a la India. Y entonces allí esta mujer contactó con los sabios ancestrales de la India y llegó a Londres, y entonces escribió Isis Simbel una serie de libros súper esotéricos que habla de la Atlántida, no de la Atlántida, de las diferentes civilizaciones anteriores, la Atlántida, Lemuria. Hay toda una historia, los esotéricos en España, Madame Blavatsky es lo más famoso. Y con ella, un señor, un coronel Olcott, ¿no? Me acuerdo del nombre, que era un jubilado militar
interesado, es la época del espiritismo y todas estas historias, la Ouija, todo eso, ¿no? Entonces, esta gente conecta con la India y conecta con los patrones y las explicaciones de los Vedas y todas estas historias. Y entonces empiezan a hacer una amalgama de explicación europeo-indio, interesantísimo, muy inteligente, muy bien, y entonces tienen un éxito rotundo. Se genera en Europa. En Europa y en Estados Unidos se generan los centros, la sociedad teosófica. Todo tiene, eso en 1900... Sí, ponle a finales o sea, en el siglo, a finales del XIX, principios del XX. Es cuando se da esta primera acercamiento. Se lo decía ahora hace poco a alguien, es cuando lo que se habla, según mi bibliografía, de lo que se habla del movimiento New Age, ¿sabes? Que está un poco desfasado ya el New Age, ¿no? En los 90 era como lo más, y ahora es como que está en cuestión, ¿no? Pero lo que es el movimiento New Age, que sigue, continúa, está continuando. Yo pertenezco al movimiento New Age. ¿Qué es el movimiento New Age? ¿A qué te refieres? La nueva era, ¿no? Una búsqueda de una espiritualidad que trascienda la espiritualidad tradicional, las religiones tradicionales. Es una especie de sincretismo, de panteísmo con la religión que puede ser más cristiano, puede ser más naturalista, puede ser más chamánico. Ahí ya hay de todos los colores. Una diversidad de, no sé si de credos, una diversidad es más sensibilidades, ¿no? Y todo muy florido y todo muy... Los hippies es una continuidad de esta historia, ¿no? Pero el origen de todo esto está en la sociedad teosófica. La New Age comienza con esta primera conexión romántica. Qué fuerte, o sea que toda esta... Y los alemanes siguieron esta senda, ¿sabes?, de la teosofía. Entonces se van ahí a explorar los orígenes de la sangre aria, porque ellos deciden, no sé cuál es, no me he adentrado en esa historia. Que ellos habían conquistado y habían logrado que sus ancestros, el control del norte de la India y demás. Entonces, claro, todo eso queda allí, ¿no? Y luego tienes unas leyendas. La India está llena, y además, bueno, está llena de leyendas, de mitos. Los mitos siguen vivos y activos allí, ¿no? Y además no son unos cuantos. Yo estoy leyendo todo el rato, siempre hay una historia nueva, ¿no? Qué fuerte. De todo esto, ¿No te parece una locura? A ver, tú que estás en la India y que has visto, y que como nos has contado, has visto que por la India han pasado un montonazo de civilizaciones y por 1000 motivos y por 1000 razones, dices, bueno, pues los nazis, unos más, ¿sabes? Uno más, ¿sabes? Dentro de la decena de todo que ha pasado por allí. Pero lo piensas y dices, tío, joder, ¿cuánta distancia hay de Europa a la India, no? Y además es curioso porque cuando te cuentas todas estas cosas dices, yo he vendido un poco el podcast como si hay un país del que no tenemos ni idea en general en Occidente es de la India. Y realmente tú te has ido dando cuenta de que la India tiene muchísima repercusión y viceversa con muchos países que nosotros podríamos, o civilizaciones o culturas que sí que conocemos, los romanos, los griegos, los fenicios, los persas, o sea, has dicho los nazis, o sea, has nombrado a todos. Claro, y todos están conectados con la India. Entonces, a mí eso me parece una pasada. O sea, me parece una pasada. Hay algunos autores, son libros que se han quedado un poco desfasados, ahora no me acuerdo el nombre del autor, pero bueno, hablaban de la cultura indo-alpino-mediterráneo. Indo-alpino-mediterráneo. Tengo ahí varios libros, son ya, pues tendrán, no sé, 70 años los libros, ya una cosa así, pero me encanta el concepto. ¿Y quiénes son los alpinos? Bueno, es el Cáucaso y los Alpes, los celtas. Los celtas son indoeuropeos. Sí. Los kurdos que están ahí en Turquía y tal son indoeuropeos. Vale. Se sabe todo por el lenguaje y tal, ¿no? Porque hay unos elementos, o sea, a mí la clave, ahora ya resumiendo, ¿no? Llevo ya media vida en toda esta historia, ¿no? Ahora ya tengo, o sea, lo que antes era una especie de rompedura de coco y de no entender y de estupefacción y deslumbrado y tal, ¿sabes? Esta historia ahora ya no, ahora ya, claro, son muchos años y constantemente estoy leyendo y tal, ¿no? Y me encanta estar allí. Y lo mejor de todo es que esto vas a ir desarrollándolo mucho más y vas a ir sacando muchas cosas más interesantes, bueno, más desarrolladas y con más tiempo tu canal de YouTube. Eso es. En tu blog, que se llama
Bueno, yo lo llamo Juan Felipe y la ruta esvástica. Yo le estoy diciendo que por favor que ponga su nombre, que ponga Juan Felipe, porque suena Indiana Jones y la calavera de cristal. No quiero, ¿sabes? no me gusta eso. Pero al final eres tú el que está ahí y eres tú el que cuenta pero las a mí me gusta historias. ruta esvástica porque hay que, o sea, este prejuicio que tenemos con la esvástica, con lo nazi, no, aquí la esvástica es muchísimo más amplio, muchísimo más profundo. Y tiene muchísimos más aspectos que solamente este trocito que cogieron unos locos alemanes durante Ya. 20 años.